Para mí es una gran alegría, de veras, que me encoge el corazón al regresar aquí a estos lugares. Y por eso agradezco la invitación que hoy me han hecho. Esta tarde también nos acompañan representantes del Consejo Ecuménico Nacional. Este consejo es un intento de ir logrando que cristianos católicos con cristianos no católicos nos podamos entender, nos podamos querer, podamos dar un testimonio de que queremos cumplir el deseo de Jesús. Y por eso en esta mañana está aquí el pastor Vitalino Similosh, que es de la iglesia presbiteriana. Está también el sacerdote Miguel Salanic, que es de la iglesia episcopal. La historia entonces comienza con Abraham. Nosotros los cristianos somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe, porque por él comienza esta historia, esta relación entre Dios y la humanidad. Dios se aparece a Abraham y le da a conocer: yo soy el Dios verdadero. Pero hay dos ideas que yo quiero compartir con ustedes de esta primera lectura. La primera idea es esta: Dios es el dueño de la tierra, Dios es el dueño del universo, Dios es el dueño del mundo. Nosotros los seres humanos solo somos administradores. Pero es verdad que Dios hizo toda esta hermosura para que podamos vivir. Eso fue lo que Dios le dijo a los antepasados: trabajen la tierra, suden, ganen el pan con el sudor de su frente, su comida gánenla con un trabajo honrado. Yo les doy la tierra, ustedes háganla multiplicar. Y en este sentido, ustedes, hermanos sanjuaneros, han sido siempre un ejemplo de cómo cultivar la tierra, cómo hacerla producir para ustedes, para sus hijos, para sus familias. Y con eso están cumpliendo lo que Dios nos pide: ser administradores de esta tierra. Porque cuando el ser humano olvida que Dios es el dueño de todo, es cuando comienza a inventarse otros dioses. Otros dioses. Es decir, cuando comienza a pensar que el dinero, el poder y el placer son los dioses delante de los cuales uno tiene que agachar la cabeza y adorarlos. La situación que aquí se está viviendo es porque se está dando más importancia al dinero, y porque muchas veces se está utilizando el poder para no estar atentos a lo que la mayoría de las poblaciones de estas comunidades están diciendo. Como Dios es el dueño de todo, Dios le dice a su pueblo, que en este caso es el pueblo de Israel, en la primera lectura, pero ahora somos nosotros el nuevo pueblo de Dios. Dios les dice: no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar, voy a estar siempre del lado de ustedes, voy a protegerlos, voy a cuidarlos, porque yo soy su padre, porque yo los amo con amor de madre, porque a mí lo que me interesa es que ustedes vivan de una manera digna. No los voy a abandonar jamás. Yo estoy convencido, hermanos y hermanas, que cuando un pueblo lucha por su vida y lucha por la vida de sus descendientes, y cuando esta lucha la hace con un espíritu de paz, pero de firmeza, y la hace también con un espíritu de no violencia, pero de mantenerse resistiendo, yo digo, Dios no abandona esa lucha por una causa justa. Cuando la lucha es por una causa justa, y aquí quiere decir luchar por la vida, luchar por el futuro de la creación, luchar por el cuidado de la creación, Dios no abandona a quienes están luchando con este espíritu. Media vez caminen también ellos por el camino de Dios, que es el camino del respeto a la vida, del respeto a la integridad física, que es el camino de la búsqueda de la unidad, no de la separación, no del enfrentamiento.
no de la violencia, pero una lucha firme, resistente. Y entonces la fuerza para mantenerse en esa lucha viene del poder de Dios que no abandona a su pueblo. Y es muy posible que en la misma historia como le sucedió a Israel, no se logren los resultados que quisiéramos. Es muy posible que a pesar de esta lucha no se logre lo que todos desearíamos, lo que ustedes desean, lo que ustedes quieren. Pero Dios no los abandona si su lucha es justa. Y puede ser que ahora no se logren los resultados, pero más adelante el plan de Dios se cumple. Porque el Dios cumple lo que promete. Y si Dios les ha ofrecido a ustedes vida, y en el nombre de Jesús les ha ofrecido vida en abundancia, Él se las dará. No importa quiénes se opongan, y no importa quiénes estén contra este proyecto de vida. ¿De dónde viene la fuerza de una lucha de resistencia? La fuerza viene, hermanos y hermanas, de las convicciones, de estar seguro por qué yo lucho y para qué lucho. Pero sobre todo, de mi fe. De la fe en un Dios que es justo. De la fe en un Dios que es el dueño del universo. De la fe en un Dios que tiene un plan sobre cada familia, sobre cada persona, sobre cada comunidad. Y esa es la historia ahora del nuevo pueblo de Dios que somos nosotros. Seguimos luchando y el apóstol Pablo dirá, la vida cristiana es una lucha, es un combate, que se combate con las armas de la justicia, de la verdad, de la mansedumbre, de la sobriedad, de la entrega de la propia vida en favor de los demás. El Evangelio nos habla de un hombre que tiene un nombre, se llamaba Zaqueo. Y se dice que era un hombre pequeñito, chiquito, que tenía un cargo, y el cargo de Zaqueo era cobrar impuestos. Le cobraba los impuestos a su propia gente para dárselo a los invasores romanos. Y eso a los judíos les dolía. Les dolía primero ver que había invasores en su propia tierra, gente que no era de ahí, que había llegado y se había metido a dominarlos, y en segundo lugar, que aparte de dominarlos les tenían que pagar. Por eso la profesión de Zaqueo, que se llama en el Evangelio publicano, era una profesión muy mal vista por sus paisanos. Los publicanos eran despreciados por sus propios paisanos. Eran despreciados porque decían, ¿cómo es que nos están traicionando? ¿Cómo es que le están dando dinero a los invasores? ¿Cómo es que no están a favor nuestro? Zaqueo era uno de estos. Pero no solamente eso, Zaqueo también era un ladrón. Y así lo dice él. Él era un ladrón, porque de lo que cobraba él se quedaba con una buena parte. Pero llega el momento, hermanos y hermanas, en el que Zaqueo ha escuchado algo de Jesús y quiere conocerlo, tiene curiosidad. Y entonces, como era muy bajito de estatura, se sube a un árbol cuando dicen, ahí va Jesús, y se sube al árbol para verlo. Y él no se imaginaba lo que le iba a pasar, que el Señor Jesús se le queda viendo y le dice, Zaqueo, hoy me voy a hospedar en tu casa. Hoy me voy a hospedar en tu casa. Como diciéndole, no me importa que seas publicano, no me importa que seas ladrón, no me importa que seas corrupto, no me importa que seas lo que la gente dice que sea. Yo quiero hoy hospedarme en tu casa. ¿Por qué tenemos la conflictividad social en Guatemala? Mucha de la conflictividad social, de los problemas que hay, y aquí la situación que se vive es una de esas. Es porque tenemos un modelo económico donde lo que importa es el dinero, lo que importa es la ganancia, lo que importa es el lucro, lo que importa es tener más, no importa destruyendo la naturaleza en la que estamos. Y peor todavía, ir respetando las voces de los pueblos que dicen, no queremos ese modelo económico, queremos otro modelo diferente, queremos ser de veras cuidadores de la naturaleza, queremos de veras ser un pueblo unido. ¿Por qué hay división ahora en las comunidades de San Juan Zacatepeques? ¿Por qué no todos son capaces de ver hacia el mismo lugar? ¿Por qué no hay ese sentido de hermandad y de que todas las comunidades de San Juan Zacatepeques sean una sola comunidad, un solo cuerpo, un solo pueblo? ¿Por qué?
Yo me hago esa pregunta. Cuando yo fui párroco aquí, sí, teníamos problemas y teníamos dificultades de divisiones. Por razones religiosas, que eso era muy triste también. Pero cuando entra, hermanos y hermanas, la ambición, la avaricia, el deseo de tener, el deseo de destruir el medio ambiente o de medio destruirlo, o sencillamente no de destruirlo, pero sí de darle más importancia a algo que las poblaciones no quieren, porque ven en riesgo su vida y ven en riesgo su futuro. Y cuando todo esto muchas veces se manipula y se utilizan los mismos sistemas legales para acusar y para encarcelar personas, la única respuesta que yo veo cuando veo a una comunidad dividida en lugar de estar unida es: entró la ambición, entró la avaricia, entró este amor desordenado al dinero que hace que nos olvidemos que Dios es Dios Padre para todos y todas. Y ahí creo que tienen una gran tarea los cristianos de estas comunidades. ¿Cómo lograr de nuevo recomponer esa unidad que se ha roto? ¿Cómo de veras convencer a los que ven las cosas de otra manera que todos tenemos que ver el bien de todos y de todas? ¿Cómo lograr de veras convencer a los jóvenes, a las señoritas, que el futuro de ellos está jugándose ahora en estas decisiones que tienen que tomar como pueblo? ¿Cómo lograr que de verdad entendamos y vivamos que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos solo sus cuidadores? ¿Cómo hacerlo sin recurrir a la violencia? ¿Cómo hacerlo sin promover el odio, el enfrentamiento? ¿Cómo lograrlo fortaleciendo un Estado de Derecho? Sí, pero que debe ser cambiado. El sistema legal de Guatemala debe ser cambiado, porque es un sistema legal que en muchos aspectos no está realmente promoviendo la justicia, y como yo rezaba en la primera oración, sin justicia no puede haber paz. Y ahí está la responsabilidad de los que creemos en Cristo Jesús, de los que hemos escuchado su palabra. Felices los que trabajan por la justicia, de ellos será el reino de esta tierra y será el reino de los cielos. Dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los mansos de corazón, dichosos los que buscan siempre el bien de las generaciones futuras, de los que no están pensando solo en sus intereses personales, de los que no caen en la tentación de la mentira, del engaño, mucho menos en la tentación de la violencia. ¿Dónde está la fuerza de la resistencia de un pueblo? La fuerza de la resistencia de un pueblo está en la fe en un Dios que no nos abandona y en la seguridad que estamos luchando por una causa justa, que vale la pena luchar por esa causa justa porque está de por medio el futuro de las generaciones que son sus descendientes, hijos e hijas y nietos de ustedes. Estoy hablando de una causa justa, porque creo que estas palabras hay que tomarlas muy en cuenta. No se está luchando por mentiras, no se está luchando por engaños, se está luchando por una causa que es justa y que por eso, después de 7 años, ustedes dicen, aquí seguimos resistiendo, pacíficamente, sin recurrir a la violencia, sin recurrir al engaño, sin recurrir a la mentira, pero aquí estamos, porque creemos que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos está pidiendo. Y alguien puede decir, ¿y están ustedes seguros que es eso lo que Dios les está pidiendo? Y alguien puede hacer entrar esa duda. Y ahí es donde entonces tiene que venir la reacción de la fe. Sí, lo creo. ¿Y por qué lo cree? Por esto y por esto. Estas son, hermanos y hermanas, estas reflexiones que a mí me nacen, que se las quiero compartir. Pero no hagan tanto caso de estas reflexiones. Más bien, dejen que las 2 lecturas de la palabra de Dios hoy entren en su mente y entren en su corazón. Dejen que sea el Espíritu Santo el que los lleve de la mano para una mejor comprensión de la palabra que ha sido proclamada. Dios nuestro, que llamas hijos e hijas tuyos a los que luchan por la paz. Ayúdanos que no nos cansemos
de establecer la justicia, porque sin la justicia no se puede alcanzar una paz verdadera. Sin la justicia no se puede alcanzar la paz firme que los acuerdos de paz habían pedido. Y tal vez por eso es que los acuerdos de paz han quedado ahí olvidados, porque seguimos siendo en muchos modos y de muchas maneras un pueblo donde no vivimos la justicia. A veces ni entre nosotros, mucho menos del Estado hacia los ciudadanos. Sin justicia no puede haber paz. Y una lucha será verdaderamente pacífica, que no dejará de ser lucha cuando busque esa justicia que todos anhelamos y todos deseamos. En un país donde hay un sistema legal, donde hay un modelo económico que no favorece condiciones de vida dignas para la gran mayoría de los empobrecidos de este país y que no favorece tampoco mecanismos de aplicación de la justicia como debe de ser. Le vamos a dar gracias a Dios por esos 7 años de resistencia de ustedes. Les vamos a pedir que no pierdan la confianza en Él. Le vamos a seguir pidiendo que crean que Él es el dueño de todo y que Él no nos abandona jamás. Fuerte los aplausos, queridos hermanos y hermanas.